guarde, mis hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Durelia. En primer lugar, quiero agradecer a los hermanos y a las hermanas pues, que nos han venido escribiendo a través del correo, animándonos, ¿verdad? En seguir adelante con este programa en donde solamente nos abocamos a enseñar a la luz de la palabra de Dios, pero también a responder, ¿verdad?, las distintas inquietudes, dudas o preguntas que puedan tener los hermanos de la fe y aún algunas personas que también todavía no han creído en Cristo como Señor y como Salvador. Y precisamente en este momento vamos a responder una nueva pregunta a la luz de la palabra. Esta pregunta dice de la siguiente manera: ¿era Cristo Dios? Sabe que el día de hoy probablemente la gran mayoría de las personas que viven en este planeta no terminan de reconocer y de aceptar la deidad de Cristo. Por tomar un ejemplo, muchas personas, ¿verdad?, piensan que Cristo fue un buen personaje, fue una muy buena persona que pasó a través de la historia. Otros creen que fue un buen maestro, un buen rabino, que pudo impartir enseñanzas muy humanas, muy bondadosas. Y otros sencillamente piensan que Cristo fue una creación de Dios. Por tomar un ejemplo, hay religiones, hay denominaciones en donde consideran a Cristo como un profeta más, como un ser creado. Inclusive hay denominaciones que alegan o dicen que Cristo fue un ser creado, pero no reconocen que Cristo haya sido Dios mismo. El detalle está que la palabra de Dios pues realmente nos muestra todo lo contrario. Nos muestra que ineludiblemente nuestro Señor Jesucristo era Dios, es Dios y siempre va a ser Dios. Pero este problema o esta situación que le estoy compartiendo, el mismo Señor Jesús la padeció en carne propia cuando estuvo acá en la tierra. En Mateo capítulo 16, el versículo 13 en adelante, el Señor tiene un momento especial con sus 12. El Señor se va hasta la región de Cesarea y le hace una pregunta a sus discípulos. En el versículo 13, el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué está diciendo la gente acerca de mi persona? Estaba preguntando nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Miren cuál fue esa respuesta. Versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y así ha sido realmente la línea de pensamiento que ha perdurado a través de los años. Hay personas que simplemente creen que Cristo pues fue un buen profeta. Cristo fue un gran hacedor de milagros. Y aunque usted no lo crea, en pleno siglo XXI, y también porque hay mucha desinformación hasta dentro de la misma iglesia acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, hay personas que creen que Cristo es un actor de cine. Así tal cual como se lo estoy diciendo. Hay personas que creen que Cristo fue un actor de cine, que la vida de Cristo es una película más, es una película como el Día de la Independencia, es una película como la Era del Hielo, y a esa realidad nosotros hemos podido llegar en este siglo XXI. La gente no sabe que Cristo es Dios, y por esa razón en este video quiero compartirles 4 evidencias. Ojo, no son las únicas 4 evidencias. Hay mucha evidencia a la luz de la palabra de Dios acerca de la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, que Dios tomó forma de hombre, tomó naturaleza humana y pudo vivir en medio nuestro, pero no era un ser creado el que vino a caminar en medio nuestro, era Dios mismo tomando forma humana. Ahí tenemos algo importante que nunca tenemos que perder de vista, ¿verdad? Según la teología o cuando estudiamos realmente la palabra de Dios de manera profunda, encontramos en Cristo 100% hombre y 100% Dios. Ahora, hay ramas teológicas o hay tendencias teológicas
que dicen que cuando el Señor se despojó, y malinterpretan inclusive la palabra en Filipenses capítulo 2, malinterpretan el contexto que está ahí hablando Pablo. Entonces ellos dicen que cuando Cristo dijo y se despojó a sí mismo, que fue que Cristo renunció totalmente a su naturaleza divina. Eso no es verdad. No, Cristo nunca, porque no puede renunciar a su naturaleza divina. Si Él es Dios, Él no pudo haber dejado de ser Dios. Ahora, ¿qué es lo correcto entonces? Lo correcto es que siendo Dios, Él tomó una naturaleza humana. No es que Él renunció a su naturaleza divina para tomar solamente la naturaleza humana. Por eso es perfectamente correcto hablar en un término teológico que Cristo, cuando estuvo en medio nuestro durante los 33 años de vida que el Señor estuvo en esta tierra, y principalmente sus 3 años de ministerio, vemos algo impresionante. Cristo manifestándose 100% humano, pero también manifestándose 100% divino. 100% Dios, 100% hombre. No 50-50. 100% del uno, 100% del otro. Esto es algo que solamente Dios lo puede hacer. Entonces creo que nada más explicándote esto, ya deberíamos entender que definitivamente Cristo no era un simple mortal. Cristo era Dios mismo. Pero le voy a presentar rápidamente 4 evidencias acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Evidencia número 1, la preexistencia de Cristo. La preexistencia. ¿Qué significa la palabra preexistencia? Significa antes de la existencia. Por lo cual estamos tratando de explicarles en este momento que Cristo estuvo antes de la creación. Cristo ya existía antes de que fuese creado los cielos y la tierra. ¿Por qué razón? Porque Él mismo fue el creador. Él mismo fue la voz activador que pudo producir toda esta creación en la cual usted y yo vivimos y nos movemos. Juan capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: en el principio era Él el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí está hablando al apóstol Juan acerca de la persona de Cristo. Y fíjense que Juan nos está dejando bastante claro en el principio. ¿Cuál principio? La que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Juan también nos está haciendo saber por medio de su evangelio que antes de ese principio ya Cristo existía, ya Cristo estaba. Entonces hablamos que la evidencia número 1, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda evidencia que tenemos que hablar acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo es su omnisciencia. Su omnisciencia. Entienda que este tipo de atributos solamente pertenecen a Dios. La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Todos esos atributos solamente pertenecen a Dios. Y cuando revisamos las escrituras, no lo vemos en ningún otro personaje. No vemos omnisciencia en el rey David, no vemos omnisciencia en el profeta Elías, no vemos omnisciencia en Abraham. No, solamente encontramos cuando estudiamos profundamente la palabra de Dios, y aún superficialmente, si usted lee la palabra de Dios, se va a percatar que los atributos divinos solamente Cristo los manifestó, solamente Cristo los tiene, más nadie los tiene. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios mismo. Entonces la omnisciencia del Señor, ¿qué significa la palabra omnisciencia? Todo conocimiento. Todo conocimiento es una palabra compuesta del griego omni, todo, y ciencia, de conocimiento. Dios lo sabe todo. Y en eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Pues vamos a ver a la luz de la Escritura que también Cristo, siendo Dios mismo, también conocía todas las cosas. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25 nos dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos,
porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hermano, tenía la capacidad de poder leer los pensamientos de los hombres. Imagínese usted que otra persona puede leer el pensamiento de otro. Nadie puede. Nadie puede. Cristo sabía inclusive las intenciones del corazón de las personas. Y gran parte, un dato teológico que quiero regalarles en este momento, gran parte de los discursos de nuestro Señor Jesucristo emanan del Señor, de leer los pensamientos de los judíos, de los fariseos. Por lo menos hay una historia muy particular cuando los 4 amigos ayudan a descender a este paralítico y el Señor ve la fe de ellos y cómo están bajando a este paralítico, y el Señor le perdona los pecados a este paralítico para que pueda ser sanado. Ahí en ese momento la Biblia dice que los que estaban allí, los judíos, esta gente que estaban allí atacando al Señor continuamente, pensaron en su corazón: ¿quién es este que perdona pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Bueno, el Señor leyó los pensamientos de ellos, y allí en ese momento el Señor le dice: ¿por qué piensan esto en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Y allí el Señor termina de completar este milagro en la vida de este hombre. Entonces mucho, cuando leemos, usted va a observar que en los evangelios hay mucho discurso de nuestro Señor Jesucristo que sale de él haber leído el corazón de aquel que estaba delante de él, sin que aquel que estaba delante de él pronunciase ni una palabra. ¿Qué ser puede hacer eso sino solamente Dios? ¿Qué mortal puede leer los pensamientos de otros? Y no solamente los pensamientos, sino poder discernir las intenciones del corazón de otro antes que lo que va a decir pueda salir de su boca. Pues solamente Dios tiene tal poder, y Cristo lo tuvo porque Cristo es Dios. Tercera evidencia, también tenemos la omnipotencia del Señor. La omnipotencia, la palabra omnipotencia significa el que todo lo puede, todo lo puede. En el hebreo sería el Shaddai, el todopoderoso. Y sabemos que Dios es el Shaddai, Dios es el todopoderoso. Pues bueno, Cristo también es el Shaddai. Cristo también, cuando estuvo aquí en la tierra, manifestó su omnipotencia. Vamos a leer una historia bastante interesante. El contexto de esta historia es cuando los discípulos estaban en la barca. Estaban allí en la barca y el Señor estuvo predicando en algunas regiones, y el Señor les manda a ellos a que se pudiesen adelantar. Y en ese momento, cuando ellos se adelantan, pues bueno, el Señor viene caminando sobre el mar, amados hermanos. El Señor viene caminando sobre el mar. Es increíble esta historia, ver el Señor caminando sobre el mar. Y usted tiene que preguntarse, ¿qué otra persona puede hacer tal cosa? Caminar sobre el mar sin hundirse. Definitivamente solo Dios lo puede hacer. Pero también tenemos otro momento de la historia en donde el Señor también pudo controlar los vientos, pudo controlar el mar en medio de una tempestad que se encontraba el Señor con los discípulos. El Señor estaba acostado allí en la barca durmiendo, y los discípulos, todos desesperados, todos angustiados, pues tuvieron que tocar al Señor, tuvieron que despertar al Señor para pedirle su ayuda. Vamos a ver la respuesta del Señor y cómo el Señor en ese momento actuó y nos enseñó su omnipotencia, como lo que Él era, como Dios mismo. Mateo 8, versículos 26 al 27 dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Perdón. Y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjense qué interesante. Cuando el Señor calma el viento, calma el mar. Imagínense ustedes, hermanos, cuando la naturaleza ha escuchado a un pobre mortal
Si nosotros el día de hoy está lloviendo y por más que usted diga algo, usted no puede evitar que llueva. Usted no puede evitar que hayan cataclismos, que hayan tormentas, que hayan tifones, que cantidad de personas mueren inclusive por este tipo de eventos naturales. La naturaleza no nos hace caso. Eso hay que tenerlo bastante claro. La naturaleza no nos obedece. No nos obedece a nosotros porque somos hombres. Somos simples mortales. Pero hay uno, alabado sea su nombre. Hay uno que se paró en esa barca y le dijo al viento: viento, aquíétate, y tal cual el viento le obedeció. Hubo uno que le dijo al mar: mar, apacíguate, y tal cual el mar le obedeció. Porque el mar, el viento, la naturaleza toda solamente obedece a la voz de Dios. Entonces qué interesante que cuando Cristo habló, la naturaleza le obedeció inmediatamente. No hay ninguna duda, nuestro Cristo es Dios mismo. Cuarta y última evidencia, amados hermanos, el Señor recibió adoración como Dios. Como ustedes bien lo saben, el mayor pecado que puede cometer el hombre es la idolatría. ¿Qué es idolatría? Es adorar cualquier otro objeto o cualquier persona que no sea Dios. Esa es idolatría, y por ese pecado es que el hombre ha ido por cantidad a la perdición, a la condenación eterna. Pero qué interesante que cuando el Señor estuvo acá en la tierra, en varias oportunidades al Señor se le acercaron personas y le adoraron, y el Señor no les restringió. El Señor no le dijo: no me adores porque estás cometiendo idolatría. No me adores, adora solamente al Padre. Porque el Señor no le restringió, porque no evitó que las personas le adorasen. Porque solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y el Señor no podía restringir a aquellos que le querían adorar, porque precisamente aquellos que le querían adorar estaban en lo correcto. Estaban adorando a Dios mismo. Estaban adorando a Dios. Dios mismo estaba delante de ellos en la persona de Jesucristo. Entonces no había ningún problema. Adórenle, porque al adorar a Cristo no estás cometiendo idolatría. Nosotros adoramos al Dios Trino, Dios manifestado en tres personas. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tres son una misma cosa. Los tres son una misma cosa y no hay idolatría cuando se está adorando el nombre de Cristo, porque Cristo mismo es Dios. Vamos a ver un texto interesante. Mateo capítulo 14, versículo 33. Esto fue cuando el Señor llega a la barca luego de caminar sobre el mar. El Señor sube a la barca. Los discípulos estaban bastante aterrados, estaban bastante asustados en aquella madrugada. Y el Señor sube a la barca. Miren la respuesta que dieron los discípulos cuando el Señor vino caminando sobre el mar hasta la barca a encontrarse con ellos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Le adoraron. Le adoraron, no hubo problema. Le adoraron, no hubo objeción. Cristo no les restringió. Fíjense que hay una historia en la Biblia, en Apocalipsis, cuando Juan está ya en el plano celestial, recibiendo toda la revelación del Apocalipsis. Llega un momento en donde Juan, viendo tal despliegue de todo lo que está sucediendo delante de él, Juan se inclina para adorar a un ángel. Hay un ángel que está parado delante de Juan. Me imagino que Juan, a lo mejor todo abrumado por tantas cosas que él está viendo, Juan se dispone a adorar a ese ángel. El ángel le dijo: no me adores a mí, adora a Dios. Fíjense qué interesante. Ese ángel, estando en el cielo, se opuso a recibir esa adoración de Juan. ¿Por qué? Porque él sabía que no es Dios. Él sabe que es un simple ángel. Pero bendito sea el nombre de Cristo, que Cristo nunca restringió a nadie que se acercase a adorarle. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Y como Dios debe ser adorado, todo aquel que se acercó a adorar a Cristo realmente atinó al blanco.
atinó en lo correcto. Estaba en la misma esencia del único que debe ser adorado, Dios manifestado en Cristo Jesús. Y les regalo un último texto más. Mateo capítulo 28 versículo 9, esto fue cuando después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice de la siguiente manera: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron, amados hermanos. Le adoraron. Entonces creo que queda bastante claro con estas 4 evidencias que les acabo de compartir la deidad de Cristo. No hay duda de la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y esta es la confesión que abre la puerta del cielo, pero también la negación a esa confesión también te puede llevar a la condenación. Por eso quiero aprovechar en este video, si tú todavía no has reconocido a Cristo como Señor, como Kyrios, como Dios en tu vida, yo te invito a que ahí desde tu casa, donde me estás viendo y me estás oyendo, lo puedas recibir en tu corazón como Dios. Cristo es Dios, y someterte a su gobierno, porque lamentablemente muchos el día de hoy están haciendo confesiones de fe erróneas. Están creyendo en Cristo como un profeta, están creyendo en Cristo como un sanador, están creyendo en Cristo como un hacedor de milagros, están creyendo en Cristo como un solucionador de problemas. Y nada de estas confesiones, nada, poner la confianza en solamente en eso de Cristo, no le va a llevar a ninguna parte. Todo aquel que en él cree que él es el Hijo de Dios. Esa fue la confesión de Pedro. Cuando el Señor dijo, ¿qué dicen ellos que son? Todos dicen que eres Elías, que eres Juan el Bautista. Luego el Señor le dice a ellos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Pedro, hablando por todos los discípulos en ese momento, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tal cual, amado hermano, podemos decir que ese fue el día de la conversión del apóstol Pedro. Pedro reconoció a Cristo como Dios. Y yo creo que es la intención de este video que usted también reconozca a Cristo como Dios, como Señor, Kyrios. Kyrios, el nombre griego para hacer referencia al Dios más alto, al Dios principal, al Dios todopoderoso. Esa era la expresión que usaban los griegos. Y es la que encontramos también en el Nuevo Testamento. Cree en Cristo como Kyrios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Esa es la única manera que las puertas de los cielos se puedan abrir para todas las personas que necesiten o vayan a ser salvos. Entonces, amados hermanos, habiendo respondido esta pregunta, ¿era Cristo Dios? Sí, Cristo era Dios. Indudablemente era Dios. Y ahí van a ver mis contactos en la parte de abajo. Si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta que también quisiera formular y que lo podamos compartir también en este canal, bien lo puede hacer, y a la medida que podamos y el tiempo nos lo permita, les estaremos respondiendo. El pastor David Durelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.